Nuestra estrella de hoy es la segunda de las grandes damas de la colección Thyssen, la segunda de las grandes joyas, junto con la Tornabuoni de la que hablamos el otro día, la Santa Catalina de Michelangelo Merisi da Caravaggio. La procedencia de la Santa Catalina es muy fácil de contar. Se cuenta en 3 palabras. Perteneció al cardenal del Monte, que la encargó el cuadro, y a sus sucesores. Perteneció a otra noble familia romana, a los Barberini, y de los Barberini pasó a la tercera familia de su historia, es decir, a la familia Thyssen-Bornemisza. En 1935 fue adquirido el cuadro por el padre de Heini, por el padre del barón. Para presentar a la Santa Catalina me gustaría leerles una cita de Bernard Berenson, el gran especialista en la pintura italiana del Renacimiento, que la vio cuando la pintura ya estaba en Lugano, instalada. El cuadro, dice Berenson, representa a una muchacha arrodillada y apoyada contra una gran rueda rota. Tiene los ojos muy abiertos, pero no parece mirar a nada en particular. En torno a la cintura y plegado voluminosamente más abajo, su vestido produce un efecto piramidal. Los dedos de su mano derecha tocan la hoja de la espada, mientras la izquierda descansa en el pomo sin aferrarlo. Está arrodillada sobre un almohadón sobre el cual yace la palma del martirio. No hay indicación de espacio. Excepto por la rueda, la espada y la palma, no hay nada que nos sugiera una virgen mártir. La hermosa joven llamada Catalina mira como si posara para su retrato y estamos tentados de preguntarnos si no sería ese realmente el propósito del lienzo. La pose es lo bastante dramática para sugerir una historia. Parece llena de ansiedad. Esta es nuestra protagonista de hoy, la obra maestra que además gozo del privilegio de ser la favorita del barón Thyssen en una colección donde es tan difícil elegir una obra maestra favorita. Y el autor de la pintura es este hombre, retratado por Ottavio Leoni, su amigo, su compañero de farras, su colega de los días romanos bajo la protección del cardenal del Monte, Ottavio Leoni. Antes, cuando existían todavía las diversas monedas europeas, esta imagen estaba en los billetes de 100.000 liras, como para rendir testimonio de la inmensa popularidad que Caravaggio ha alcanzado en el siglo XX. Nada de lo que se diga sobre Caravaggio puede resultar exagerado. Mucho antes de que los artistas del siglo XX entronizaran el mito del artista rebelde, destructor y revolucionario, Caravaggio fue el mayor de todos los revolucionarios y de los revolucionarios violentos, feroces. Caravaggio fue o quiso ser el destructor de la gran tradición clásica, de la tradición de las estatuas antiguas y del Alto Renacimiento, de la tríada de Leonardo, Miguel Ángel, Rafael. Y fue a la vez el fundador, el creador de todo el arte barroco, de todo el arte del Seicento europeo, hasta el punto de que Rubens, Velázquez y Rembrandt, Vermeer y Frans Hals, los Gentileschi, Rivera, se pueden considerar todos hijos suyos. Y todo esto lo logró en una vida fulgurante y breve, porque no llegó a cumplir los 40 años. Y en una vida tan accidentada que casi cuesta imaginar cómo tuvo tiempo de producir tales y tantas obras maestras. Porque su vida, su personalidad, estaba llena de un impulso destructivo y autodestructivo que terminó con él tan tempranamente. Toda la ferocidad, toda la brutalidad, toda la violencia de Caravaggio se refleja perfectamente en ese rostro áspero, hosco, dibujado por Ottavio Leoni. Comparados con Caravaggio, todos los artistas anteriores y posteriores carecen de sangre en las venas. Michelangelo Merisi, porque ese era su verdadero nombre, el nombre de Caravaggio lo recibió de su lugar de procedencia en Lombardía, nació probablemente en Milán a finales de septiembre de 1571. Llegó a Roma desde su Lombardía natal con algo más de 20 años, un poco después de mayo de 1592.
Sabemos muy poco de lo que hizo, de lo que vivió antes de llegar a Roma. Sabemos que tras la muerte de su padre fue aprendiz desde la edad de 11 años de un tal Simone Peterchano, un pintor de origen bergamasco y formado en parte en Venecia, con el que permaneció 4 años para aprender el arte de la pintura. Sabemos que en su juventud debió de absorber mucho de las grandes tradiciones del arte lombardo y veneto. Se dice que tuvo que dejar Milán tras una reyerta, la primera de una larga serie de reyertas que finalmente terminarían con su vida. Pero quizá, quién sabe, se fue simplemente a Roma escuchando su enorme, su inmensa ambición. Para situar en el tiempo y en el espacio lo que les voy a contar, en lugar de un mapa de Tempesta, por ejemplo, de la Roma de la época, he escogido un mapa tomado de Google Maps, un mapa contemporáneo donde pueden ver cuál es el perímetro en el que se movió Caravaggio durante sus años romanos. A un lado, Piazza Navona, al otro extremo, el Panteón, y entre medias, la parte norte de un rione, de un distrito que se llama San Eustaquio, por la iglesia de San Eustaquio, y en el corazón del cual está un palacio del cual vamos a hablar enseguida, el Palazzo Madama, y la iglesia de San Luis de los Franceses. Aquí, en este perímetro, durante la última década del siglo XVI, entre 1592 y 1600, se desarrolló la parte más productiva, más feliz también, de la carrera de Caravaggio. Los años que le vieron convertirse de un oscuro pintor provinciano en el genio que renovaría toda la pintura europea. Este es el Palazzo Madama, del que les hablaba. A Roma, en 1592, Caravaggio llegó con las manos vacías. En la ciudad eterna era un perfecto desconocido. No había producido nada que pudiera presentar como tarjeta de visita, y sus primeros días en Roma fueron desgraciados. Intentó poner tienda con otros artistas jóvenes, pero todo acabó en fracaso. Luego se empleó como ayudante en el taller de un pintor a la moda, del cual nadie hoy, o casi nadie, salvo los expertos, recuerda el nombre, Giuseppe Cesari, el Cavalier d'Arpino. Y en el taller de Arpino, Caravaggio pintaba simplemente, tenía un oficio menor, pintaba flores y frutos. Y pintaba también algunos cuadritos de género para vender entre los clientes de su patrón. Roma era entonces una ciudad que renacía después de un largo letargo que se remontaba, digamos, al saco de Roma más de medio siglo antes. Era una ciudad que se renovaba arquitectónicamente, que se hacía más rica de día en día, bajo el papado, en particular de Clemente VIII, que fue el que presidió estos días de Caravaggio en Roma. Gentes de toda Europa llegaban a Roma, fluían los capitales, los políticos, los militares. Hay que decir que Roma era una ciudad de hombres, era una ciudad estrictamente masculina, una ciudad dominada por los clérigos, naturalmente de la corte papal, y por los soldados. Los mercenarios que se habían retirado, que se habían licenciado de las guerras europeas tras el Tratado de Paz entre Francia y España, afluían a la ciudad incesantemente. La ciudad estaba llena de bandas de estos mercenarios desempleados, de aristócratas que llevaban largos cortejos de escoltas, hombres armados por todas partes, que de día y de noche entraban unos con otros en continuas refriegas, en continuos conflictos. Una ciudad llena también, como ciudad masculina, de prostitutas, hasta el punto de que precisamente Clemente VIII vio amenazada la imagen de renovación de la nueva Roma de la Contrarreforma y en muchas ocasiones trató sin éxito de imponer medidas legales para limitar la desvergüenza, el descaro con que las prostitutas invadían la ciudad eterna. Este es el escenario en el que transcurren estos años de Caravaggio. Cerca de los cardenales y de los banqueros, de los protectores que un joven artista necesitaba para convertirse en una figura dominante, pero también en las calles, constantemente en las calles, en las tabernas romanas, con esos soldados, espadachines
y prostitutas, en los sitios donde se jugaba, donde se reñía, de los que hablaremos más tarde. El giro decisivo en la vida del joven Caravaggio se produce en este escenario, en el Palazzo Madama, en 1595, así pues 3 años después de haber desembarcado en la ciudad. El joven Caravaggio se encontraba en muy mala situación, como he contado, cuando un tal Maestro Valentino, un marchante de cuadros cuya tienda estaba en esta zona, muy cerca de San Luigi dei Francesi, encontró compradores para algunas de sus pinturas. Así su obra llegó a ser conocida por uno de los mejores clientes y protectores de las artes de esa época, el cardenal Francesco Maria del Monte, un noble que había nacido en Venecia, se había formado en Padua, un hombre de extraordinaria formación intelectual, conocedor de todas las ciencias y las artes, muy aficionado a la pintura y que estaba bajo la protección directa de Fernando de Medici, primero cardenal en Roma y luego gran duque en Toscana. En el palacio del cardenal del Monte se hospedará Caravaggio durante 5 años, entre 1595 y 1600, junto con los criados, los escoltas, pero también los músicos o los poetas protegidos de dicho cardenal, del cardenal del Monte. Este es el Palazzo Madama hoy, que como seguramente saben, aloja el Senado italiano. Hoy es algo más grande y más imponente de lo que era entonces, al final del siglo XVI. Y desde el Palazzo Madama, a 2 pasos del Palazzo Madama, si caminamos un poco, encontramos allá al fondo enseguida la iglesia de San Luigi dei Francesi, que va a tener un papel crucial en la carrera del joven Caravaggio. Y marca en 1599-1600 el punto de giro de toda su carrera y de toda su existencia. Esta era la imagen de San Luigi dei Francesi entonces, era la iglesia de la nación francesa en Roma. Hay que decir que el cardenal del Monte estaba muy estrechamente vinculado a la nación francesa en Roma y a los intereses políticos de Francia. Hasta aquel momento España había dominado la política exterior del papado. En este punto se produce el giro por el cual se van a trocar las alianzas y el Papa en adelante se moverá del lado de Francia, se pasará al lado de Francia. Y del Monte, que por cierto lleva el apellido Borbón, y es un lejano pariente, naturalmente, de la dinastía de los Borbones, va a jugar un papel fundamental en esa nueva política de alianzas del papado. El término de nuestro viaje es San Luigi dei Francesi, porque ahí, en el interior de San Luigi dei Francesi, le esperaba a Caravaggio el encargo decisivo de su vida. Un encargo conseguido gracias al cardenal del Monte, por el cual Caravaggio tenía que pintar 2 escenas de la vida de San Mateo. La vocación de San Mateo y el martirio de San Mateo. Más tarde pintaría la tercera escena que ven también ahí, que es la de la inspiración de San Mateo y el ángel, ¿no? De la que, por cierto, esa es la segunda versión, ¿no? Pero no me voy a detener en esa historia. El Caravaggio de la vocación de San Mateo y del martirio de San Mateo es el Caravaggio que conocemos. Dramático, intensamente emocional, incluso violento, con un acento muy especial en el instante de la conversión, el instante del sufrimiento, de la tortura o el instante del éxtasis. En la vocación de San Mateo, por supuesto, Caravaggio ha escogido como escenario para representar la escena del Evangelio de San Mateo, en la cual el propio Jesús llama al recaudador Leví y le dice: ven, sígueme. Ha escogido un escenario corriente, un escenario vulgar, un escenario ligeramente lumpen, el escenario de una taberna romana. Jesús entra en el espacio oscuro, en el espacio sórdido del antro y trae consigo la luz, una luz casi sobrenatural o sobrenatural, y entre la indiferencia y el asombro, los que están sentados a la mesa contando el dinero en torno a Leví
se vuelven. Y el propio Leví pregunta, ¿soy yo el llamado? ¿Es a mí? La otra escena, el martirio de San Mateo, es una escena de violencia desatada, de esa violencia tan característica de los cuadros religiosos de madurez de Caravaggio, de una cierta confusión, de un cierto caos, pero de un caos maravillosamente organizado. Lo que sucede es que está organizado según unos principios que ya no son los principios de Rafael o de Leonardo, los principios de la armonía y de la gracia del Alto Renacimiento. Hasta llegar a San Luigi di Franceschi, no obstante, vamos a hacer un flashback, Caravaggio durante esos años romanos, entre 1595 y 1600, había seguido un itinerario muy denso, porque lo primero que había pintado a las órdenes del Cardenal del Monte no eran pinturas ni violentas, ni enérgicas, ni particularmente viriles. Eran escenas de músicos, escenas de jóvenes, de efebos más bien andróginos, ambiguos sexualmente, seductores, incitantes, perversos. El de la escena de los músicos de en torno a 1595, que está en el Metropolitan de Nueva York, fue al parecer el primer cuadro que Caravaggio pintó por encargo del Cardenal del Monte tras ser invitado por el cardenal a instalarse en el Palazzo Madama. Así lo cuenta Baglione, es un rival de Caravaggio, pero que terminó siendo su biógrafo, o lo cuenta más tarde Bellori, como esta música di alcuni giovani ritratti del naturale fue su primer encargo para el Cardenal del Monte. Bellori también menciona, junto a esta música, esta escena de músicos, menciona también dos cuadros más. Una donna in camicia que suona il liuto con le note avanti, o sea, una mujer en camisa que toca el laúd con las notas delante, e Santa Caterina ginocchione appoggiata alla rota, o sea, Santa Catalina arrodillada, apoyada en la rueda. Esos dos cuadros jugarán también un papel crucial en la evolución del primer Caravaggio, en el camino, en el itinerario que le conduce hasta el encargo decisivo de San Luis de los Franceses. Hay que decir que ya en estas escenas se ha producido, con la obra de Caravaggio, una revolución sensacional. Caravaggio comienza de cero, hace tabla rasa, en cierto sentido, de toda la tradición clásica, regresando al natural. Se jacta de no dar una pincelada sin tener el modelo delante. No pinta jamás de memoria o de la imaginación, sino que para él el único y exclusivo maestro es el natural. No dibuja de antemano, sino que de manera impromptu aborda la tela y al modelo con, digamos, verdadera furia, con mucha pasión y mucha velocidad. En los casos de composiciones de muchas figuras, naturalmente, Caravaggio no hace posar a un grupo, en casos como el de estos músicos, sino que se sirve a menudo de un solo modelo para las diversas figuras en poses sucesivas. En la pintura temprana de Caravaggio, en la pintura de este momento, del 95-96, la influencia más palmaria es la de Venecia, con evocaciones de Giorgione, de Lorenzo Lotto, de Romanino y de Savoldo. Los temas del joven Caravaggio vienen también de un cierto giorgionismo. Este que tenemos a la izquierda es El chico de la flecha de Giorgione, que está en el Kunsthistorisches Museum de Viena y que tiene, como el Bacco de Caravaggio de 1596, también realizado en este periodo primero del Cardenal del Monte, tiene esa dulzura ambigua, quizá en el caso de Caravaggio más incitante, más perversa y más, no sé, más sospechosa, más tomada directamente de la calle, porque en el giorgionismo, en el venecianismo de estos momentos, en la poética giorgionesca, Caravaggio inocula algo tomado del hampa con la que vive en las calles del rione San Eustaquio. Quizá la figura más brillante, más deslumbrante de este momento
Desgraciadamente, la diapositiva no es muy buena, aunque tengo que decir que es del sitio web del museo que aloja la obra, que es el Hermitage de San Petersburgo. Quizá la figura más brillante es el tocador de laúd, que, por cierto, estaba mencionado en Velori, en el tratadista Velori. Cuando decía Velori, una donna in camicia che suona il liuto con il note avanti, una mujer en camisa que toca el laúd, se refería a este efebo. Y bueno, no es muy de extrañar que Velori lo tomara por una señora. Caravaggio es deliberadamente ambiguo, provocador en la equivocidad sexual. Se ha discutido mucho, por cierto, sobre el carácter o no homoerótico, más o menos abiertamente homosexual, de estas primeras pinturas de Caravaggio. Y sobre el particular hay dos escuelas. Hay una escuela fundamentalmente británica, muy antigua, porque se remonta al siglo XVII, para la cual Caravaggio fue inequívocamente homosexual. Hay incluso una película de los años 80 de Derek Jarman, un cineasta gay británico que murió hace años, en la que se promueve esta imagen de un Caravaggio militantemente homosexual. Sin embargo, hay una escuela italiana, sobre todo, que rehúsa esta identificación y sostiene más bien que estos efebos de aire ambiguo, incitante, provocador, corresponden a puras motivaciones poéticas, literarias, típicas de los círculos cortesanos de la Roma de entonces, que son un modo de sugerir un cierto estar estético más que revelar las inclinaciones sexuales de Caravaggio. Sobre el modelo de la pintura se ha hablado mucho también en conexión con este supuesto carácter homoerótico o no de las primeras pinturas de jóvenes de estos años. Se ha dicho que el modelo pudo ser Mario Minetti, que era un compañero de Caravaggio con el cual, al parecer, compartió la habitación durante los años del Palazzo Madama y que posiblemente aparecería en varias de estas pinturas. O tal vez, y esta es una hipótesis más reciente y más interesante, el modelo del tocador de laúd podría ser un famoso castrato español que trabajaba para Del Monte, un tal Pedro Montoya, que vivía bajo el mismo techo que Caravaggio, que cantaba en el coro de Del Monte. Si me preguntan mi opinión, yo creo que por lo que sabemos de Caravaggio y por lo que las pinturas dicen, creo que podemos concluir que su dieta sexual era omnívora y limitada. Es decir, que descubría el encanto, la incitación sexual en todas partes, desde los dulces y ambiguos adolescentes hasta los hombres velludos y musculosos y, por supuesto, también en las señoras. Como veremos enseguida, la relación con prostitutas estuvo en el centro de la vida y está en el centro de la obra de Caravaggio en estos años. Y algunas de ellas son bien identificables por nombres y apellidos. Y aquí está ya nuestra Santa Catalina, que es inmediatamente posterior al tocador de laúd, según todos los indicios. Y podemos preguntarnos cómo entender la relación con esos lánguidos efebos. En contraste con ellos, la figura de Santa Catalina nos aparece más vigorosa, más poderosa, no viril, pero sí más poderosa, con un sentido espacial también más desarrollado. Es el primer cuadro verdaderamente grande de formato que pinta Caravaggio y es también su primera creación verdaderamente monumental. Este es un cuadro que, según los tratadistas del siglo XVI y XVII, señala una nueva fase en la evolución del artista. Velori cuenta, al final del siglo XVII, en sus vidas de los pintores, escultores y arquitectos, que Caravaggio en esta pintura encontró una nueva manera de pintar, engallardando, reforzando, fortaleciendo los oscuros. A lo que alude Velori, naturalmente, es a ese uso del claroscuro característico de la manera madura de Caravaggio.
Y Bellori ve en la Santa Catalina el punto de inflexión que conducirá directamente a las grandes pinturas de la Capilla Contarelli, a la vocación y al martirio de San Mateo en San Luigi dei Francesi. Efectivamente, la Santa emerge como una aparición súbita desde la densa oscuridad del fondo. Ese fondo tan oscuro intensifica el carácter sorprendente, mágico de la figura. La blancura virginal de la camisa, el rostro iluminado, en mitad sombra, mitad luz, es como una versión más vigorosa, menos afeminada, más intensa del tocador de laúd, en ese aspecto del claroscuro y en muchos otros aspectos. Si quieren, podemos comparar los modos de disponer la figura en el espacio y enseguida aparecerán más afinidades de las que sospechábamos, a pesar de la inicial diferencia entre la Santa Catalina y el tocador de laúd. Hay un giro de la cabeza que es semejante, un modo semejante de incidir la luz sobre la cabeza y hay, sobre todo, una disposición semejante de las manos que hacen que la Santa Catalina efectivamente aparezca sujetando la espada blandamente, suavemente, casi como si tocara un instrumento musical. La Santa Catalina está acariciando con los dedos la espada como se acaricia, no como se sujeta un instrumento, un arma, sino como se sostiene y como se pulsa un instrumento musical. Todo en ella es perfecto. El óvalo perfecto de la cara, enmarcado por los cabellos partidos con la raya en medio, y con esa dulce torsión de la cabeza y la mirada, con la que Catalina parece prestar atención, como dispuesta a escuchar algo. Caravaggio ha pintado el blanco de los ojos azul, que es algo que los propios contemporáneos del pintor notaron con cierto asombro, como si no lo hubieran descubierto hasta entonces que el blanco de los ojos podía ser azul. Y la mirada de la Santa es inteligente, despierta, incluso alerta. La cabeza alzada, los ojos bien abiertos, incluso con cierta ansiedad, como decía Berenson en la cita que les leí al principio. Y la boca es tan sensual como toda la figura, la carnación del busto, el afloramiento de los senos que se indican a ras de la blusa. Todo invita a una celebración sensual y un poco pagana. ¿Es esta una virgen mártir? ¿Es este el modo de celebrar a una virgen mártir? Inmediatamente recordamos los avisos, los innumerables avisos de Borromeo, de Paleotti, de los grandes cardenales que se ocuparon de la Inquisición de las imágenes en la Contrarreforma, los avisos, las advertencias sobre los riesgos que se corren cuando los pintores representan a los santos en actitudes indebidamente provocativas. Los San Sebastianes, por ejemplo, los San Lorenzos, desnudos, las Marías Magdalenas, desnudas y envueltas en sus cabellos. Precisamente de una Magdalena vamos a hablar ahora, porque la Santa Catalina forma parte de un tríptico temprano, digamos, de un grupo de 3 pinturas religiosas. Las otras 2 son la Conversión de la Magdalena y la Judith y Holofernes, que están marcadas por la sensualidad y la violencia simultáneamente. Sensualidad y violencia que estaban latentes en la Santa Catalina, pero que en las otras pinturas se desarrollan más explícitamente. La Conversión de la Magdalena es un cuadro que está en Detroit, que presenta el diálogo entre Marta y María Magdalena, que es una historia del Evangelio que se ha prestado a numerosas confusiones iconográficas y que en principio representa el momento en el que Marta quiere disuadir a su hermana Magdalena de la vanidad y de la seducción de la belleza y del amor terreno. Hay que decir que el cuadro de Detroit ha estado sometido a sospechas sobre su autenticidad. Y no sin razón, porque hay partes del cuadro en las que probablemente ha sido muy restaurado o quizá originariamente la calidad no era como para estar al nivel de Caravaggio.
puede suceder que se trate de una copia de un original perdido de Caravaggio sobre este mismo tema. En todo caso, en él se recoge, en la figura de la Madalena, esa misma sensualidad que veíamos, cierto que no plasmada con la misma calidad, que veíamos en la Santa Catalina. El escote es parecido, aunque quizá aquí más abundante, más voluminoso. La Madalena lleva un jazmín, sostiene un jazmín y un espejo convexo, que son atributos de la vanidad, del culto a la belleza corporal. Y sobre la mesa hay, como verán, un peine de marfil y un tarro con afeites, con maquillaje, todos atributos accesorios de la vanidad. En realidad, a veces se la ha relacionado a esta figura de la Madalena con las vanitas, con las Venus ante el espejo, por ejemplo, de Tiziano y de otros pintores contemporáneos. Hay una notable afinidad, sorprendente afinidad o relación entre la mano izquierda de la Madalena en el cuadro de Detroit y la mano izquierda de nuestra Santa Catalina. Ambas parecen tener un defecto, una rigidez en uno de los dedos, el dedo anular de la mano izquierda. ¿Por qué importa esto? Pues importa, en primer lugar, porque Caravaggio hace ostentación de no corregir la naturaleza. La posición dominante, la poética dominante en su época era la de que el artista debía corregir, embellecer, idealizar lo que se veía en el natural. Y Caravaggio, por el contrario, hace ostentación de no rectificar a la naturaleza. Y además es interesante este indicio porque nos puede poner sobre la pista de que quizá la modelo que posó para Santa Catalina fuera la misma que posó para la conversión de la Madalena. Se ha sugerido incluso que la tercera de las pinturas religiosas de este grupo, la Judith y Holofernes, esta pintura tan espantosamente violenta, ¿no?, en la que las figuras fueron realizadas de nuevo, como siempre, escrupulosamente del natural, aunque conocemos las dificultades que tuvo Caravaggio, porque naturalmente no le cortó el cuello al modelo masculino que posaba, para, cambiando la pose, ser capaz de sugerir esta postura enormemente forzada. Los pintores anteriores representaban a veces a Holofernes dormido mientras era decapitado, pero Caravaggio eligió la manera más abrupta, más violenta de presentar la historia bíblica, y se ha sugerido incluso que la Judith podría corresponder a la misma modelo que habría posado para la Santa Catalina y para la conversión de la Madalena. En este punto quiero hacer un inciso. Para referirme a una historia que muy a menudo se ha puesto en relación, crecientemente en los últimos años, con la Judith e incluso con la Santa Catalina, como si Caravaggio se hubiera inspirado en ciertos acontecimientos contemporáneos para representar la violencia del acontecimiento de la decapitación de Holofernes por Judith. Me refiero a la historia de Beatrice Cenci. Los Cenci eran una familia romana, noble y rica, cuyo patriarca, Francesco Cenci, era un hombre de vida notoriamente disoluta y crueldad públicamente reconocida, que había pasado por varios procesos, por violencia y por sodomía, y se había librado siempre de ellos pagando unas altas multas. El caso es que Cenci recluyó en 1595 a su segunda mujer, Lucrezia Petroni, y a su hija menor, Beatrice, en Petrella Salto, un feudo de Marcho Colonna, perdido en las montañas, en una zona infestada de bandidos, donde su castillo estaba en esa roca y dominaba toda la comarca. Al parecer, las dos mujeres, su segunda esposa y su hija menor, fueron sometidas a toda clase de maltratos y vejaciones. Entre esos malos tratos se encontraban las historias según las cuales Beatrice habría sido violada repetidas veces por su padre. Beatrice y su madre apelaron al Papa Clemente VIII
para que la sacara de allí. Beatrice suplicó que se la casara o se la metiera en un convento con tal de salir de allí, pero no obtuvieron nunca respuesta. Y el 11 de septiembre de 1598, Francesco Cenci fue hallado muerto, con la cabeza destrozada. Enseguida circularon rumores, porque todo esto se sabe enseguida, según los cuales no una, sino varias personas conjuradas habían asesinado a Francesco Cenci. Las inductoras habrían sido su esposa y su hija Beatrice, pero ayudadas por el castellano, el señor del castillo, el gobernador del castillo, y por otros ayudantes suyos, por otros oficiales suyos, entre los cuales había uno que era amante de Beatrice. Se decía que Beatrice había intentado que a Cenci lo mataran los bandidos, pero finalmente decidió darle una pócima que lo durmiera para matarlo después a martillazos y arrojarlo por un barranco simulando un accidente. La cosa fue tan notoria, tan notorios los rumores, que finalmente se abrió un caso judicial que terminó de la manera más espantosa con la detención de todos los miembros de la familia Cenci y numerosas personas del castillo, que fueron ejecutados en la plaza pública en Roma. El hermano mayor de los Cenci, Giacomo, fue detenido, sometido a tortura, confesó y finalmente fue despedazado, descuartizado en la plaza pública. Y Beatrice se le ahorró el descuartizamiento, fue decapitada también en la plaza pública. El caso es que los rumores, tan intensos eran los rumores sobre la violencia, la crueldad de Cenci, y tan intensos también los rumores según los cuales el Papa Aldobrandini, Clemente VIII, tenía interés en quedarse con toda la fortuna en la hacienda de los Cenci, que esto en cierto sentido cambió el destino del Papa. Le convirtió a los ojos del pueblo romano y también de su aristocracia en un tirano. El caso Cenci, ahí está Beatrice Cenci en un retrato atribuido a Guido Reni, pero probablemente de una discípula suya, marcó estos últimos años previos al gran jubileo del año 1600 en Roma. Se ha dicho que el caso Cenci, el caso de Beatrice, la venganza heroica de Beatrice, podría estar latente tanto en la Giudizio Holofernes de Caravaggio como incluso en la Santa Catalina, que al fin y al cabo es también una mujer que maneja una espada, y por cierto maneja una espada ensangrentada. Pero dejemos de lado el caso de los Cenci como una nota lateral y volvamos a la protagonista y a la posible modelo de las pinturas de Caravaggio que estamos viendo. Este retrato de una cortesana que fue destruido en 1945 en Berlín, donde se encontraba en el Kaiser Friedrich Museum, fue una pintura encargada a Caravaggio en torno a 1597-1599 por un tal Strozzi, un poeta de noble familia florentino, para celebrar a su amante. El retrato figura en un inventario como retrato de una cortesana llamada Filide. Y a partir de aquí, recientemente, se ha propuesto la hipótesis, que ha contado con el suficiente asenso entre los investigadores, según la cual esta tal Filide, identificada con su apellido y todo, Filide Melandroni, una famosa cortesana de estos años que trató, conoció a Caravaggio y tuvo con él una relación muy estrecha, podría ser la modelo que buscábamos, desde luego de la Santa Catalina, probablemente de la conversión de la Maddalena y quizá, pero con menos seguridad, incluso de la Giudizio Holofernes. Digamos algo sobre esta Filide Melandroni. Filide Melandroni, según los recientes descubrimientos documentales, procedía de una modesta familia de Siena. Había nacido en 1581, o sea que en estos años tenía 17 o 18 años. A la muerte de su padre se había trasladado a Roma con su madre y su hermano Silvio, y su nombre aparece en los registros policiales romanos por primera vez en 1594, casi en el mismo momento en que Caravaggio está iniciando su carrera con Del Monte. En ese momento, Filide es detenida con una amiga suya, que se llama Anna Bianchini, y que también fue modelo de Caravaggio,
y las encierran en prisión por permanecer en las calles después del anochecer. Lo que cuentan Ana y Filide es que la madre de Filide ha caído enferma y que Ana ha ido a su casa a prepararle una comida y las dos chicas han regresado tarde a casa. Eso es al menos lo que ellas cuentan. En realidad, lo que probablemente hacían Ana y Filide era ejercer la prostitución en las calles de Roma, cerca de los muros de San Silvestro. Hacia 1597, en el momento en que se pinta ese retrato, Filide empezaba a gozar de éxito profesional. Consiguió un protector, Ulisse Massetti, que estaba al servicio del cardenal Benedetto Giustiniani, y después de terminar su relación con Massetti, tuvo como protector a un tal Ranuccio Tommasoni. Ranuccio venía de una buena familia, pero se había convertido en espadachín y miembro conocido de la AMPA romana. Y le ruego que retengan este nombre, el de Ranuccio Tommasoni, porque volverá a aparecer en nuestra historia con un papel muy determinante en la vida de Caravaggio, absolutamente determinante. Aunque Filide se fue convirtiendo como en una prostituta, en una cortesana de alto nivel, podía participar en las riñas más desgarradas, más violentas en la calle. Por ejemplo, en cierta ocasión tenemos en las actas policiales el registro de cómo Filide, armada con un cuchillo, persiguió por las calles de Roma a otra prostituta llamada Prudencia Czacchia hasta la casa de Ranuccio Tommasoni, cerca del Panteón, y una vez frente a ella la golpeó a puñetazos y la arrastró del pelo por la calle. En otra ocasión, un testigo, un tal Antonio Mattei, relató otro incidente. Contaba: Ranuccio estaba en la cama con una mujer, Prudencia Czacchia. Mientras yo estaba junto al fuego, apareció otra mujer, Filide, y tan pronto como vio a Prudencia con Ranuccio, empezó a gritar: «¡Ah, ramera, meretriz, estás aquí!». Acto seguido tomó un cuchillo y la atacó sin contemplaciones. Al parecer, lo que Filide se proponía, según explica este Mattei, era el sfregio, o sea, el rajar la cara de su rival para marcarla con una cicatriz definitivamente, que era la manera de vengar determinadas ofensas de honor y de amor en la Roma de la época. En 1598, en fin, llegó a Roma este poeta y noble florentino, Giulio Strozzi, de los famosos Strozzi de Florencia, que se enamoró perdidamente de Filide y quiso casarse con ella. El retrato fue pintado precisamente para este poeta Giulio Strozzi, aunque luego sería adquirida por el marqués Vincenzo Giustiniani, porque la familia de Strozzi consiguió apartar a Giulio, disuadir, pagarle a Filide una temporada lejos de Roma y que no llegara a consumarse efectivamente el matrimonio. Filide, entre tanto, siguió con Ranuccio Tommasoni. Fue detenida en otras ocasiones por organizar fiestas ruidosas en carnaval con Ranuccio Tommasoni. Y luego sabemos que tuvo fortuna, que se instaló en una nueva casa cerca de Santa María del Popolo. En fin, no les voy a fatigar con todas las peripecias de Filide, vamos a dejarla aquí, pero veremos cómo su sombra se proyectará sobre la vida tardía de Caravaggio como una némesis persiguiéndole hasta el final, y en cierto sentido se puede atribuir la muerte temprana de Caravaggio a las consecuencias de su relación con Filide. Si ahora reunimos, diríamos, las cuatro caras que han estado en juego, podemos reevaluar, podemos considerar si efectivamente puede hablarse o no de una modelo común para estos cuadros. Yo creo que el parecido entre nuestra Santa Catalina y la Madalena de Detroit, arriba, es evidente, aunque el rostro de Detroit sea más duro, peor pintado. Para mí es mucho más cuestionable el que la Judith sea la misma modelo, y es posible, pero no con seguridad convincente, que el retrato de Filide Melandroni, por lo menos ese retrato, se parezca tanto a la Santa Catalina. Es curioso, pero Mancini, uno de los tratadistas y biógrafos de Caravaggio, observa que Caravaggio no tenía mucho éxito captando el parecido en sus retratos. Extraño, ¿no? En alguien que profesaba la fidelidad exclusiva al natural. Quizá no le interesaba especialmente el dejar retratos, sino la fidelidad al natural en otro sentido. No le interesaba el que se reconociera a sus personajes. O también cabe considerar otra razón, y es que en las pinturas religiosas evitara
el que sus figuras fueran demasiado fácilmente reconocibles cuando se trataba de prostitutas notorias. Hay otro caso de otra modelo, no es este el de Filide el único, otro caso de otra modelo que al parecer se dedicó a la prostitución y que estuvo comprometida con Caravaggio, que es una tal Maddalena Antognetti, Lena, en todos los relatos de la vida de Caravaggio. Ella es la candidata más segura para representar a la Virgen, para ser el modelo del rostro de la Virgen en las pinturas posteriores de 1604, 1605, 1606, de la Virgen de Loreto, que está aquí a la izquierda, y la Madonna de los Palafreneros de Palacio, que está a la derecha. En este caso sí parece, ¿no?, que los dos rostros encajan, que hay una modelo evidentemente común. Según unos, Lena no era una prostituta, sino una chica honrada de familia pobre que posó por dinero para estos cuadros y con la que Caravaggio inició una relación amorosa, y según otros era una prostituta conocida del grupo de Filide, del grupo de Filide Melandroni, y en todo caso, en torno a Lena se produjo un incidente, uno de estos incidentes que marcan la vida de Caravaggio, muy característico de este temperamento feroz, brutal, ilimitadamente agresivo del pintor. Había un joven notario, Mariano da Pasqualone, que al parecer requería a Lena para casarse con ella y reprendió a la madre de Lena por dejar a su hija en manos de un excomulgado y un hombre maldito, Caravaggio. Al menos este es el relato que hacen los que piensan que no era una prostituta. Caravaggio quiso vengarse de Pasqualone y a finales de julio de 1605, el momento en que estas pinturas se estaban pintando, lo atacó brutalmente en Piazza Navona. El propio notario, tenemos el acta de la declaración policial del notario, y cuenta que él estaba paseando con un amigo al anochecer por Piazza Navona, dice, ante el palacio del embajador español, cuando sufrió un fuertísimo golpe en la cabeza por detrás y cayó al suelo y descubrió que tenía una herida de espada. No vio al atacante, pero alegó ante el juez que como nunca había discutido con nadie, nada más que con Merigi, con Michelangelo Merigi da Caravaggio, tenía que ser él. Dice, unas noches atrás habíamos discutido en el Corso sobre una muchacha Lena que vive en la Piazza Navona, pasado el palacio. Es la chica de Michelangelo. Y déjenme irme a casa, alegó también el pobre Pasqualone, porque tengo que curarme de las heridas. Tras este encuentro, Caravaggio, como siempre hacía, huyó a Génova por un tiempo, puso tierra de por medio. Pero dejemos por un momento los asuntos turbios de la calle y de los asuntos policiales de Caravaggio y volvamos a nuestro cuadro, para considerarla no ya como la Filide Melandroni, prostituta notoria y modelo, sino como la Santa Catalina de Alejandría. Qué paradójico es esto y qué característico al mismo tiempo de Caravaggio, de que hubiera escogido a una prostituta notoria para representar a una santa virgen y sabia como Santa Catalina de Alejandría. Saben que la historia de Santa Catalina, que la cuenta por primera vez en el siglo se cuenta por primera vez en el siglo X en el Menólogo de Basilio y luego es popularizada en la Leyenda Dorada, es una historia completamente fabulosa, según la cual Catalina de Alejandría era una joven bella, de noble cuna, posiblemente de sangre real, a la que tuvo ocasión de ver probada su fe por el emperador Maximino, o según otras historias Magencio, que primero la hizo discutir con 50 filósofos, esta fue la primera de sus torturas, la hizo discutir sobre la religión con 50 filósofos, los cuales fueron derrotados en el campo de la dialéctica por ella. Y inmediatamente el emperador mandó decapitarlos a los 50. Y a continuación, después de discutir con el propio emperador y derrotarlo también, Catalina fue condenada al tormento en unas ruedas con pinchos. Pero las ruedas fueron destruidas por la intervención del cielo. Bajaron los ángeles y el fuego celeste y destruyeron los instrumentos de tortura. Lo irónico de la actuación divina, en este caso, que da mucho que pensar,
es que, de todas formas, el cielo permitió que fuera inmediatamente decapitada con la espada, después de haberla salvado de manera tan espectacular. Los atributos habituales de la Santa Catalina cuando aparece, que es una santa muy popular, inmensamente popular, y más en el periodo de la Contrarreforma, los atributos habituales de Santa Catalina derivan de esa historia. Son fundamentalmente el libro, que denota la sabiduría de Catalina, su capacidad dialéctica, etc. La palma, que representa el martirio, la victoria sobre la muerte. La rueda, que es el instrumento de su tortura. La espada, con la que fue decapitada. El anillo que simboliza los desposorios místicos de Santa Catalina con Jesús, con Jesucristo, y la corona, que es un indicio de su sangre real. En realidad, de esos 6 atributos, en nuestro cuadro de Caravaggio solo quedan 3, solo quedan la mitad. Y son precisamente, fíjense, o sea, no está ni la corona, ni el anillo, ni el libro, que son los atributos más suaves, sino que están los que aluden más directamente a la violencia y al martirio. La palma del martirio, la espada y la rueda. Y es interesante constatar cómo esos 3 atributos, la espada que señala la diagonal del cuadro, la palma que se cruza con ella y la rueda, con su eje que también se cruza con la espada, estructuran la composición, constituyen como el armazón geométrico de la composición. Vamos a ver un poco brevemente los atributos principales, lo que hace con ellos, cómo utiliza la iconografía tradicional Caravaggio y la convierte completamente en otra cosa. Y en particular, cómo utiliza la espada y la rueda. La espada ya había aparecido en este cuadro de Caravaggio de 94-95, La Buenaventura, en el que una gitana lee la mano a un soldado, un espadachín, y aparecía caracterizada con mucha precisión. Es una espada dibujada por alguien que sabe mucho de espadas. Es un tipo de espada particular, es un rapier o espada ropera, que es un tipo de espada más ligera que está apareciendo al final del siglo XVI y va a desarrollarse en el siglo XVII, que se caracteriza por una hoja más ligera que las viejas espadas que se manejaban a 2 manos. Esta es una espada para manejarla con una sola mano y en cambio por tener una guarnición, pues con estos arabescos que están destinados a proteger el puño del que maneja la espada, porque la espada ya no se maneja con un guantelete de metal. La espada ropera es una espada, esta es la imagen en infrarrojos de la espada, tal como aparece en la Santa Catalina de Caravaggio. La espada ropera es una espada civil, no es una espada que manejen los soldados en el campo de batalla. Es una espada para llevar entre la ropa y para los incidentes callejeros. Es la espada que manejaba diariamente Caravaggio. Hay muchas ocasiones en que fue detenido por llevar ocultas armas donde no se podían llevar y, según todos los indicios, la espada representada en el cuadro de Santa Catalina era su espada ropera propia, la que utilizó en tantas ocasiones para salir de un lance o en una ocasión para matar a una persona. Estas son espadas roperas de la época, de herreros milaneses. Todas ellas proceden de la Wallace Collection, que tiene la mejor colección de armas de este carácter en Europa, y verán ustedes cómo la guarnición y el pomo de la espada se parecen bastante, sobre todo la última, y son espadas en torno a 1590-1600. El otro atributo dominante en el cuadro de Santa Catalina es la rueda con pinchos, que es una gran rueda de carro. Simplemente Caravaggio con esa característica actitud realista brutal, ha cogido simplemente una rueda de carro tal cual, de tamaño natural, le ha pintado unos pinchos ahí, sobre la cual se apoya la santa y que diríamos que actúa como ampara a la santa y la sostiene, como si fuera el respaldo de un trono casi.
La rueda está pintada con un hiperrealismo que permite apreciar la veta de madera, como suele suceder en Caravaggio con tantas cruces o con tantas mesas, con tantos objetos de madera que aparecen en sus pinturas. Es una rueda que tiene en la pintura la función de construir el espacio. Casi es el único indicio de un espacio en profundidad que tenemos en el cuadro, porque la rueda penetra en escorzo en el espacio profundo del cuadro. Pero vamos a ver un poco brevemente, hacer un rapidísimo repaso a la iconografía de la rueda y de la propia Santa Catalina en el arte de los siglos anteriores a Caravaggio. La rueda, naturalmente, es un vestigio del instrumento del martirio, está ahí, comparece ahí, como una huella del martirio de Santa Catalina y como testimonio del milagro obrado por el cielo. El fuego del cielo desciende en esta pintura de Jacopino di Francesco, que está en el North Carolina Museum of Art, que es un cuadro, es una tabla de 1325-1330. En la leyenda original son varias las ruedas de pinchos que se usan en el martirio y son destruidas por los ángeles. Observen que en esta escena de martirio Santa Catalina aparece arrodillada, como va a aparecer en todas las imágenes del martirio y la decapitación de la santa. La actitud habitual cuando los pintores, por ejemplo, los autores de miniaturas como Jean Fouquet, en este caso de la izquierda, o ese libro de horas de Enrique VIII, en el caso de la derecha, la santa siempre aparece arrodillada, o bien contemplando el milagro de la destrucción de las ruedas, o bien esperando la decapitación, como en la escena de abajo. También, por ejemplo, en los grabados alemanes del Renacimiento, en Hans Schäufelein aquí, o en Durero, la santa aparece arrodillada cuando se la representa en la escena del martirio. O finalmente, en las propias pinturas alemanas del Renacimiento, en las cuales la aparición de Santa Catalina es muy frecuente, muy abundante, en Alldorfer o en Cranach. Por cierto, es un cuadro que tuvimos en la exposición de Durero y Cranach, en el centro de la exposición, de la parte de la exposición en Caja Madrid. Siempre aparece la santa cuando se representa la historia de su martirio arrodillada. En cambio, cuando la santa aparece no en el contexto de la narración del relato de su martirio, sino como una figura eternizada, como una figura alegórica, como una figura emblemática acompañada por sus atributos, en esos casos la santa siempre aparece de pie con la palma y la rueda, por ejemplo, en la mano. La rueda en la pintura del Trecento frecuentemente aparece como una miniatura, a veces incluso se confunde con el anillo de la santa. Estas son pinturas de Simone Martini, la de la izquierda, y del taller de Paolo Veneziano, de 1317 y 1350. ¿no? En esta es Santa María Magdalena y Santa Catalina de Alejandría, allí es San Juan Bautista y Santa Catalina de Alejandría, y son muy análogas en el seguimiento de la iconografía. Hay otras imágenes, por ejemplo, en el 400, en libros de horas del siglo XV, pues tenemos también una constancia iconográfica. En estos casos se ha querido a la santa colgarle más atributos, ¿no? Y aparecen juntos varios de los que ya he mencionado: el libro, la palma, la espada, la rueda, la corona, colgados de la figura de la santa como de un árbol de Navidad decorado. Hay que entender que en las alegorías la figura no hace nada, la figura no está ya inmersa en una acción, sino que simplemente comparece como una percha de la cual se cuelgan los signos que evocan su condición y sus méritos y su martirio. Cuando nos adentramos en la pintura del 400, pues nos encontramos también una cierta constancia, eso sí, con los atributos simplificados. Tenemos, por ejemplo, la Santa Catalina de Crivelli, Carlo Crivelli, de 1475, o la Santa Catalina de Lorenzo Costa, que ya van acompañadas de una rueda que ha crecido, que adquiere unas características más monumentales. Ahora, esta monumentalidad no hace sino aumentar en el siglo XVI. En el siglo XVI nos encontramos, por ejemplo, como testimonios de estas Catalinas clasicistas, un grabado de Marcantonio Raimondi, basado en Francesco Francia, donde la
rueda ha crecido tanto que ya se convierte en un soporte de la santa, o en esa escultura de Camillo Mariani, que es prácticamente contemporánea de Caravaggio, prácticamente contemporánea es de 1599, contemporánea de nuestro Caravaggio, de nuestra Santa Catalina. ¿De dónde vienen estas Catalinas clasicistas? Pues vienen de aquí, de la más importante Catalina de Alejandría pintada en el siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, hacia 1508, por no otro que Rafael Sanzio, la figura más importante del arte italiano, la que ha dejado más impronta a lo largo de todo el siglo XVI. Y en la época en que Caravaggio pintaba en Roma, la figura que probablemente le obsesionaría más, porque todo el establecimiento del arte romano, toda la tradición de los talleres, estaba puesta bajo la presencia obsesiva, dominante, de la figura de Rafael. A mí me parece que si hay una Catalina con la que Caravaggio tenía que medirse, era con esta Santa Catalina de Rafael, que por cierto pertenecía a una colección romana muy importante, la colección Aldobrandini, o sea que Caravaggio sabemos que tuvo que verla en esos años, y hoy pertenece a la National Gallery de Londres. ¿De dónde viene la Santa Catalina de Rafael? Pues viene de un dibujo, de un desnudo que se conserva, donde la sinuosidad de la figura y la postura de las manos está ya recogida y que desde luego recoge la postura de la Venus de Medici, la clásica Venus púdica que se conserva en los Uffizi. Fíjense de qué manera tan literal ha transformado Rafael un paradigma archiclásico de la escultura antigua en una santa cristiana, vistiéndola, imprimiéndole una sinuosidad, un movimiento más gracioso, casi un movimiento en espiral de los pliegues de la ropa, pero fundamentalmente respetando las dos manos que protegen el pecho y el pubis y que son los rasgos característicos de la Venus púdica clásica. Si mi hipótesis es correcta, Caravaggio quiso aproximarse a Rafael precisamente para deshacer desde dentro la tradición clásica, para hacer algo completamente distinto, para darle la réplica a Rafael y a toda la impronta que Rafael había dejado tras de sí. Y hay que ver en cierto sentido la Santa Catalina, en gran medida, como una variación, pero como una variación que trata de hacer lo contrario que Rafael, manteniendo ciertos puntos de referencia comunes. Así, si la figura de la Santa Catalina de Rafael está en un exterior, la Santa Catalina de Caravaggio está en un interior oscuro, como recuerda Bellori, en el aire pardo de una cámara rinchiusa, de una habitación cerrada. Si la Santa Catalina recibe la luz desde la izquierda, la Santa Catalina de Rafael, la de Caravaggio, lo hace desde la derecha. El contraposto de las dos figuras es simétrico. Cada una se inclina, digamos, contra la otra. Si el color de Rafael es a la vez muy vivo y muy atenuado, el de Caravaggio es más mitigado, con más énfasis en el claroscuro, pero más tajante. Y la postura de las manos ha sido modificada, aunque podamos ver la Santa Catalina de Caravaggio como procediendo de esta, ha sido modificada para sujetar entre ellas una espada, que era el objeto, diríamos, más ajeno a la dulzura y a la gracia de la Santa Catalina de Rafael. Y esta es mi imagen final. De la espada, precisamente, nos hablan los últimos años de Caravaggio, el que manejó, que representó tantas espadas en su pintura, la utilizó mucho más, por supuesto, en la vida. Este hombre, como decía Stendhal cuando escribía sobre la pintura italiana, este hombre fue un asesino. Tenemos noticias de las violencias de Caravaggio y de los incidentes en las calles romanas desde muy pronto, pero los incidentes policiales serios comienzan hacia 1600, en el momento en que termina este periodo luminoso, tranquilo, productivo de su estancia en el Palazzo Madama. Citaré solo algunos incidentes.
En noviembre de 1600, Caravaggio agredió a bastonazos y con un golpe de espada en la calle a un tal Girolamo Stampa. En 1603, al final del verano, fue denunciado por el pintor Baglione, que le acusaron de haber escrito y difundido unos sonetos infamantes contra Baglione y haberle también agredido en la calle. En 1604 fue demandado por Pietro Fusaccia del Lago Maggiore, que acusaba a Merisi de haberle tirado un plato de alcachofas a la cara. Y dirán ustedes, ¿y esto por qué? Fusaccia era camarero en una fonda y Caravaggio fue a comer a la taberna y pidió unas alcachofas. Y le preguntó al camarero cuáles estaban hechas con mantequilla y cuáles con aceite. Y el camarero le respondió, huélalas usted mismo y decida. Dicho lo cual, Caravaggio se levantó y le arrojó el plato a la cara, como consecuencia de lo cual el camarero sufrió estas heridas y tal. En 1605 los incidentes se multiplicaron. Fue detenido por llevar armas escondidas, le fueron confiscados una espada y un puñal, y aquel verano se fue de Roma por el incidente del notario que ya les he contado, en el que estaba implicada la famosa Lena. Y finalmente, el incidente más importante, el más serio, que condicionaría el final de Caravaggio. El 26 de mayo de 1606, un joven llamado Ranuccio Tommasoni, ¿le suena?, murió en una larga lucha de espada, tras una larga lucha de espada, desangrado por un corte en la arteria femoral. Una muerte, por cierto, de torero, ¿no? Una muerte muy típica de torero. El acusado era, naturalmente, Michelangelo Merisi de Caravaggio. La razón del duelo, según siempre se ha dicho, había sido una discusión por una partida de pelota, un partido de fútbol en Piazza Navona, entre dos grupos de amigos entre comillas, claro. El uno encabezado por Merisi y el otro por el propio Tommasoni. Pero el historiador Maurizio Marini recientemente ha sostenido que el juego solo fue un pretexto y que la verdadera causa había sido una disputa muy seria entre Caravaggio y Tommasoni a propósito de Filide Melandroni. ¿Le suena? La modelo de nuestra Catalina. El historiador Andrew Graham Dixon, en un documental de la BBC filmado en 2002, ha respaldado esa hipótesis y ha sostenido además que Caravaggio no pretendía matar a Tommasoni, no pretendía cortar la femoral de Tommasoni, sino que apuntaba a otro sitio un poco más arriba y que había matado a Tommasoni por accidente. Como dice Graham Dixon, en las luchas callejeras de la Roma de la época había una herida distinta para vengar cada ofensa distinta. Un cierto insulto se lavaba, como quería hacerlo Filide, con un corte en la cara, con el esfregio. El insulto a la mujer de uno se pagaba con la castración. Huyendo de la quema, huyendo de la persecución policial, después de matar en la calle a Ranuccio Tommasoni, Caravaggio se fue a Nápoles, donde pintó las Opere di Misericordia, y después huyó de nuevo, esta vez a Malta, donde pintó la decapitación del Bautista, y se convirtió en caballero de la Orden de Malta, y se peleó también allí con no sé cuántos caballeros, y fue encarcelado, y huyó de Malta, huyó a Sicilia, y de Sicilia otra vez a Messina, donde pintó más cosas, y en cada sitio al que llegaba huido de otra parte y donde permanecía solo unos meses, dejaba tras de sí 2 o 3 o 4 o 5 grandes obras maestras que en muchos casos todavía están allí. Al parecer, a finales de 1609, fue atacado a la puerta de una hostería en Nápoles, donde había llegado poco antes, fue agredido muy violentamente y fue marcado en la cara por una venganza, quién sabe de cuál de los incidentes, de cuál de los ofendidos de sus innumerables disputas. Apenas se recuperó, pero cobró la esperanza de sanar y de recobrar su crédito en Roma y emprendió un viaje a Roma en julio de 1610 con la promesa de un perdón papal para el crimen que había cometido años atrás. El caso es que cuando desembarcó en la costa del Lacio fue detenido. Lo curioso es que, según parece, no fue detenido por los crímenes que efectivamente había cometido, sino porque le confundieron con otro criminal. Y encarcelado, tras lo cual tuvo que invertir todo el dinero que llevaba
en sobornar a los guardias de la prisión y inmediatamente corrió a Porto Ercole, donde estaba el barco que le había traído a Italia, para recuperar sus posesiones, sus pinturas, entre otras cosas, que había traído consigo, todos sus bienes, porque no llevaba nada encima. Y llegó a Porto Ercole, caminando después de días de fatiga y con fiebre, solo a punto de ver partir el barco que se llevaba sus pinturas, sus propiedades para siempre. Allí, en Porto Ercole, cayó en la calle y solo unos días después, de fiebre, probablemente de neumonía, murió a la edad de 37 años, según reza una nota encontrada en los archivos de Porto Ercole. Este es el islote que está enfrente de Porto Ercole. Lo irónico, porque la vida siempre tiene estas ironías, es que algo más de una semana después de haber muerto Caravaggio en Porto Ercole, se hizo público el solemne perdón papal para su crimen. En cuanto a Filide Melandroni, la némesis de Caravaggio, que se había exiliado un tiempo de Roma a petición de los familiares de Giulio Strozzi, como les he dicho, que quería casarse con ella, volvió a Roma y siguió viviendo entre sus líos callejeros y su fortuna, y murió allí en 1618. Muchas gracias.